Pues muy buenos días, mi nombre es Amelia Flores Vélez. Yo estoy formada como especialista en problemas de audición y lenguaje. Tengo 40 años de ejercicio profesional en mi carrera, en mi área. Y les comento muy brevemente, mi experiencia profesional abarca desde la atención a niños sordos. Trabajé muchos años para la Secretaría de Educación Pública, fui maestra de sordos, directora de una escuela de sordos, asesora estatal de mi área para la SEP. Y desde hace muchos años me dedico fundamentalmente al trabajo privado en atención de niños, jóvenes y adultos con diferentes patologías del lenguaje. Y bueno, hoy vengo a platicarles un poquito de esa experiencia y vengo a platicarles de lo que la gente que nos dedicamos a esta especialidad hemos podido rescatar después de estos tiempos de pandemia que tan complejos han sido para todos. Pero creo que particularmente para los niños pequeños estos tiempos han sido complejos porque han estado pues deprivados de esta parte tan importante que es la interacción social, y eso evidentemente nos trae consecuencias que la verdad aún no acabamos de conocer en su totalidad, pero bueno, poco a poco iremos viendo qué más se va desprendiendo de estos 2 años, ¿no?, en que los niños han tenido que estar sometidos al aislamiento social. Afortunadamente parece que las restricciones se van levantando y pues estamos tratando todos de recuperar la normalidad, ¿no? Pero se habla mucho de que esta será una nueva normalidad, entonces pues bueno, platiquemos un poco de esto y entremos en materia ahora sí. Bien, en la etapa de la infancia es frecuente que encontremos niños con problemas de lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, a pesar de que es una función que se adquiere y desarrolla de manera natural, cuando estamos frente a problemas de lenguaje, es cuando nos damos cuenta lo complejo que es adquirir la lengua materna. En esta conferencia nos vamos a referir a la lengua materna como aquella que los niños adquieren en casa, en el seno familiar. Sí, si en casa se les habla español, eso es la lengua materna, pero también se dan casos de que aquí hay gente que se viene a vivir de otros países y hablan en su idioma, es su lengua materna, no necesariamente en español, aunque vivan en México. Entonces la lengua materna es aquella que los niños aprenden en el seno familiar. Bien, bueno, pues entonces les decía que cuando el lenguaje se altera o cuando no se presenta la edad esperada es cuando nos damos cuenta de la complejidad de esta función y de cómo los niños tienen que recorrer un camino en un tiempo relativamente rápido, pero que es complejo, pues. Entonces, bueno, las dificultades en el lenguaje se pueden manifestar de las siguientes formas. Dificultades para expresarse, en ausencia del lenguaje oral a la edad esperada, que de esa vamos a hablar particularmente hoy. Habla poco clara aún para la familia y personas cercanas al entorno, y dificultades para entender el lenguaje de los demás. Porque el lenguaje no es solamente esto es habla, pero el lenguaje realmente es un ente totalmente conceptual. Hay una definición del libro que yo escuché cuando empezaba en mis tiempos de formación en esta área, y alguien nos dijo una vez, un maestro nos decía, es que el lenguaje está en la mente de los hablantes. Es una definición del libro, totalmente del señor Saussure, que fue un estudioso en el siglo XVIII y XIX de los problemas del lenguaje, pero en fin, y decíamos, ¿cómo que el lenguaje está en la mente de los hablantes? Sí. El lenguaje realmente es un ente conceptual, es una elaboración mental, y el lenguaje se manifiesta a través del habla, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a ver que los niños no hablan a la edad esperada, es una de las primeras cuestiones que nos hablan del desarrollo de los niños. Nosotros que trabajamos en este asunto de la atención a niños con necesidades especiales, lo primero que preguntamos a los papás, o sea, de las primeras cosas que les preguntamos a los papás cuando solicitan consulta es cómo fue su desarrollo motor y cómo fue su desarrollo del lenguaje, porque estos son parámetros o pautas de desarrollo. Estas dos cuestiones son las que nos van a ir indicando si este chiquito, al que vamos a conocer, al que vamos a atender, ha tenido un desarrollo dentro de los límites de normalidad. Porque para establecer cómo va el desarrollo de un niño tenemos que tener un estándar, aunque no nos guste. Es decir, a ciertas edades se tienen que presentar ciertas conductas.
Si esas conductas no se presentan en esas edades, entonces tenemos que estar alertas para empezar a ver qué está pasando con ese chiquito o chiquita en cuestión. Entonces, lo primero es indagar cómo ha sido su desarrollo motor y cómo ha sido su desarrollo del lenguaje. Y a partir de ahí vamos a empezar a saber si realmente este chiquito que estamos por atender tiene una dificultad que realmente lo es y que debe incorporarse a terapia de lenguaje o no. Entonces vamos a ver la siguiente. Bueno, ahora esas estadísticas sí son mexicanas. Se habla de que alrededor del 7% de la población infantil presenta algún trastorno del lenguaje, ¿sí? Y seguramente después de esta pandemia y con las estadísticas que se continúan haciendo, es muy probable que este porcentaje se eleve. ¿Por qué? Porque realmente la consulta de terapia del lenguaje en estos tiempos en que ya las restricciones se están levantando, se ha incrementado la consulta, pero particularmente en niños de 2 y 3 años que no hablan, que no están hablando, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo es el desarrollo del lenguaje y cuáles son los hitos más importantes en este proceso de adquisición del lenguaje. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante detectar tempranamente y atender las dificultades en el lenguaje? Porque el lenguaje, además de ser una herramienta para la comunicación, porque lo es una herramienta para el intercambio social, es además una herramienta para el aprendizaje. Y además el lenguaje es esta función que permite el desarrollo cognitivo, es decir, los niños que tienen problemas en el lenguaje, y hablamos del lenguaje otra vez, me regreso, como un ente conceptual, no como habla, como producción, son niños que van a tener también retrasos en el desarrollo cognitivo y además, si se presentan retrasos en el desarrollo cognitivo, claro que los chiquitos van a tener problemas de aprendizaje. Cuando estén ya insertos dentro de una escuela y que tengan que estar involucrados en el aprendizaje formal tanto de la lengua escrita como de las matemáticas. Entonces, pues el lenguaje jala el desarrollo, pero si el lenguaje no se presenta a la edad esperada y tiene un curso normal de desarrollo, pues las dificultades que se van a presentar van a ser estas, por nombrar algunas. Problemas en la socialización, en el aprendizaje y en la conducta. ¿Y por qué la socialización? Pues aunque sea muy evidente comentarlo, lo voy a hacer. Los niños que no hablan y no pueden comunicarse son niños que muchas veces se aíslan del resto porque no tienen posibilidad de interacción con los demás, es decir, con niños de su edad, con iguales. Entonces, pues son niños que los vemos más seriecitos, más aislados, y pues la socialización es un elemento fundamental para el aprendizaje, ¿sí? Entonces es importante hacer una detección oportuna de cualquier tipo de problema de lenguaje, porque si no nos puede traer problemas en la socialización, evidentemente en la autoestima del niño, en el aprendizaje, por lo que ya comenté, pero lo vamos a revisar ahorita un poquito más detalladamente, y en la conducta, porque en la conducta también, porque luego los niños adquieren formas de comunicación alterna. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las formas de comunicación alterna? ¿Cuál se les ocurre? Aventar, morder. ¿Qué más se les ocurre? ¿Perdón? Que te jalan y te llevan. Señas. El llanto y el berrinche son formas también muy comunes de comunicación, pero muy, muy frecuentes de comunicación entre los chiquitos que tienen retardo en el desarrollo del lenguaje. Porque entonces si yo quiero algo y no me doy a entender, entonces pues grito y lloro y pataleo y me tiro al suelo, y entonces la mamá o el papá están desesperados tratando de... Y entonces le damos esto, hasta que le atinamos, y entonces con tal de que el niño se tranquilice y vuelva a su centro, pues entonces andamos ahí haciendo nosotros, adultos, malabares para tratar de entender qué está pasando con el niño. Y como al chiquito en cuestión le funcionó, entonces lo incorpora como parte de su comunicación cotidiana, y entonces vemos niños que hacen berrinches por todo.
Son niños muy poco tolerantes también. Yo tengo algunos pacientitos así chiquitos que no están hablando y que esa es su forma de comunicación. Entonces, estamos tratando de darles herramientas orales para que puedan sustituir esas formas de comunicación que no son pertinentes por las que sí son pertinentes, que es la comunicación oral, que además es la forma más económica de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Ahora, volviendo al tema del lenguaje como una herramienta o como una función, el lenguaje es una función cerebral superior y el lenguaje permite, como lo comentamos, el despliegue de las relaciones sociales, que es fundamental para los niños y para todos, pero sobre todo para los niños en etapa de aprendizaje. El acceso al conocimiento y la autorregulación de la conducta. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene, además de una función de comunicación y además de ser una herramienta para el aprendizaje, el lenguaje es algo que nos autorregula y nos autoorganiza, el lenguaje interno. Bueno, hay gente que habla sola, ¿verdad? Y se está como guiando y organizando su actividad, pero hay quienes no, hay quienes a través del lenguaje interno podemos organizar nuestro día, nuestra actividad, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. ¿Me equivoco o no? De repente, por ejemplo, en la noche ustedes andaban con que pensando, no sé si hablando, les digo, hay quienes hablan, ¿no? Me tengo que levantar temprano, me tengo que levantar a tal hora, voy a organizarme con los niños, al desayuno, voy a la escuela, porque tengo que estar en la conferencia a tal hora, saliendo de ahí, a ver, tengo que, le voy a decir a mi esposo que sí. Pero no lo hablamos. Eso se llama lenguaje interno o lenguaje interior. Y eso es una función también fundamental del lenguaje, autorregularnos y autoorganizarnos. Entonces, eso se llama lenguaje interior y está ahí y es algo que nos acompaña todos los días de nuestra vida a partir de que accedemos al lenguaje, a partir de que accedemos a la conceptualización, que esto se da a partir más o menos del año. Vamos a hacer, les voy a comentar rápidamente, así por encimita, los hitos más importantes en lo que es la etapa de adquisición del lenguaje. La etapa esta, que sí se llama de adquisición del lenguaje, va de los 0 a los 3 añitos. En ese poquito tiempo, los niños aprenden todo lo básico de su lengua materna. ¿Y cómo es que se inicia el lenguaje? El lenguaje se inicia a partir de que el bebé nace y a partir de que llora, de su primer llanto, el niño empieza a ejercitar sus pulmones, empieza a ejercitar sus cuerdas vocales, que eso es lo que luego le va a permitir la producción de la voz, la fonación. Pero desde el llanto reflejo del recién nacido, desde ahí, es una preparación de todo lo que tiene que ver con el habla, para que en algún momento el niño lo pueda producir. Del llanto reflejo el niño evoluciona a los gorjeitos, a los ruiditos, a la sonrisa, y luego la sonrisa social como respuesta a lo que le es placentero. Y más o menos alrededor de los 4 meses, los niños, algunos antes, pero más o menos alrededor de los 4 meses situamos la aparición del balbuceo. A los 4 meses los niños empiezan a producir ya algunos sonidos que se parecen al lenguaje adulto del entorno. Hay autores que plantean que a esa edad los niños producen sonidos que pueden ser comunes a cualquier idioma de los que se habla en nuestro planeta. ¿Qué es lo que va a definir que el niño incorpore sonidos que corresponden al español, o al inglés, o al italiano, o al francés? El lenguaje adulto del entorno. Eso es lo que va a determinar, porque la aparición del balbuceo viene aparejada con algo muy importante que sucede en el cerebro del pequeño: la maduración del córtex auditivo. En esa edad, el córtex auditivo ya está preparado y maduro para empezar a interpretar, a distinguir y a interpretar y a procesar los sonidos del lenguaje adulto del entorno. Entonces, en la medida en que el niño los capta con mayor nitidez, porque el córtex está listo ya para realizar esa función, es por eso que el niño en ese momento empieza a producir el balbuceo, pero además empieza a producir algo parecido a los sonidos.
Y esto tiene que ver totalmente con la lateralización de las funciones. Ustedes saben que las funciones del lenguaje están predominantemente en el hemisferio izquierdo del cerebro. En el 15% de la población están en el derecho, pero digamos que en el 85% a 90% están en el hemisferio izquierdo del cerebro, concretamente en las regiones frontotemporales, o sea, la parte del cerebro que tiene que ver con esta función, entre otras muchas, es las regiones frontotemporales del hemisferio izquierdo. Ahora, un dato bien interesante que les voy a platicar: en las mujeres está representado en ambos hemisferios. Por eso las mujeres hablamos más, por supuesto, pero desde chiquitas empezamos a tener un desarrollo más precoz del lenguaje que los varones. Hay mamás que llegan a la consulta y me dicen: oye, es que fíjate que mi niña, me llevan al niño, al varón, es que fíjate que mi niña habla muy chiquita y entonces se está tardando mucho, fíjate, me estoy muy preocupada porque mi niña a los 2 años era como una abogada. Y este niño ya tiene 2 años y medio y apenas está empezando a formar frases. Les digo, bueno, lo que pasa es que si tomamos como referencia el desarrollo de la niña, el varón siempre va a estar en desventaja, porque los niños se tardan más tiempo que las niñas en adquirir su lengua materna. Entonces no comparen a sus niños con las niñas, porque ahí van a estar siempre en desventaja. Y bueno, y esto, a los 3 años el desarrollo de niños y varones se empareja, pero luego se empieza a separar otra vez, y esto es así por lo que les comento, y por eso, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Los cómicos lo dicen de broma, las mujeres producimos muchas más palabras en un día que un varón. Bueno, pues está relacionado con esta capacidad, porque la lateralización en los varones es fundamentalmente en el hemisferio izquierdo, pero en las mujeres los últimos estudios dicen que está representado en ambos hemisferios, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que entonces a los 4 meses el balbuceo, y tiene que ver con la maduración del córtex auditivo. Y luego, de los 4 meses en adelante, el balbuceo se va incrementando y se va perfeccionando, de manera que alrededor de los 11 meses, entre los 11 y los 13 meses de vida de un niño, asistimos a la producción de las primeras palabras de ese chiquito, que son palabras regularmente construidas bajo lo que conocemos como patrón de reduplicación silábica, es decir, mamá, papá, teta, ¿sí? Que son palabras muy sencillas. Esas regularmente son las primeras palabras de los niños: mamá, papá, teta, agua, pan. Y si hay hermanitos, los nombres de los hermanitos, y si hay una mascota, seguramente el nombre de la mascota, es decir, lo que el niño ve ahí todos los días, cotidianamente, su entorno. Entonces, entre los 11 y los 13 meses, es decir, 11 meses y 1 año y 1 mes, debemos esperar que los niños inicien la producción de sus primeras palabras. De ahí al año y medio, el progreso es muy veloz, porque regularmente para el año y medio los niños deben de estar produciendo entre 30 y 50 palabras. Palabras aisladas, vocablos: sopa, leche, agua, Pepito, Ponchito se llama el perro, no sé, las cosas con las que el niño tiene contacto todos los días. Y regularmente entre el año y medio y el año 8 meses, tanto las niñas como los niños empiezan la construcción de las primeras frases: mamá, agua, no gusta, dame sopa, casatita, sí, que con todas las modales en tita la abuelita, ¿va? Casatita. Entonces ahí empiezan la unión de 2 palabras para empezar a formar frases, que esas holofrases en realidad expresan una idea completa. Casatita es que ir a la casa de mi abuelita, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos interpretar, lo contextualizamos y lo interpretamos. Y bien, para los 2 años, 4 meses, 2 años y medio, los niños ya tienen un uso de frases bastante adecuado. Ya pueden formar frases del tipo de: mami, quiero un sándwich de jamón, mami, no quiero ir al colegio, o me duele la panza. Sí, los niños ya se pueden expresar de manera bastante eficiente. Y para los 3, los niños van un poquito más lentos, pero digamos que más o menos es el estándar. Para los 3 años,
tanto los varones como las niñas ya deben de tener un lenguaje fluido. Y fluido me refiero a que les pueden contar lo que les sucedió en el colegio, les pueden platicar, las mamás de niños Montessori les dicen, oye mamá, es que hoy llevaron de refrigerio betabel, pero a mí no me gusta eso. Entonces yo le dije a Anita que no quería comer, y entonces Anita me dijo que si no comía no podía salir al recreo, que me tenía que quedar allá a pensar. Entonces les pueden platicar todo lo que pasa en el colegio, quién se cayó, quién se portó bien, quién se portó mal, qué le dijo la guía o la maestra, para las mamás de niños de escuelas tradicionales. Entonces, un niño de 3 años tiene una comunicación completa. ¿Por qué? Porque a los 3 años cerramos el periodo de las adquisiciones básicas de la lengua materna. Es decir, los niños ya tienen adquirido el modelo sintáctico de su lengua materna. Saben cómo es el orden de las palabras en su idioma, aunque no sea algo que puedan racionalizar, pero lo usan. Saben que primero va un artículo, luego un sustantivo, luego un adjetivo tal vez, luego un verbo y luego un complemento. No es algo que nosotros nos sentamos a enseñar, hijita, fíjate. Si es un artículo femenino, sustantivo femenino singular, el artículo no. O sea, los niños aprenden a través del uso cotidiano, de escuchar el lenguaje de su entorno. Pero, evidentemente, atrás de eso hay una base biológica de la que ahorita vamos a platicar. Entonces, bien, a los 3 años cerramos el periodo de las adquisiciones básicas de la lengua materna. Y me voy un poquito más adelante nada más para que ustedes sitúen. De los 3 a los 6 años, máximo a los 7 años, es una etapa de consolidación de la lengua materna. Ahí sí, ya se cierran todas las adquisiciones sintácticas, es decir, todo lo que tiene que ver con las reglas de construcción de frases en su idioma, y también se cierra algo bien importante, que de hecho debe ser antes, pero bueno, se tiene que cerrar la adquisición del sistema fonológico de su lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un niño de 3 años que su mamá me lo lleva porque no dice la R, yo le voy a decir, no pasa nada, está dentro de un tiempo de adquisición. Si tú me lo traes a los 6 porque no dice la R, aquí lo dejamos, pero si me lo traes a los 3 porque no dice la R, no es tiempo, hay que darle a este chiquito un margen más amplio para que él termine de incorporar todos los sonidos que forman su lengua materna, ¿sí? Ahora, si es un niño de 3 años que habla mucho y que no le entiende ni la mamá, o que de repente la mamá sí le entiende, pero que el papá voltea así como, ¿sí? O a veces ni la mamá le entiende, entonces voltean con el hermanito. ¿Qué dijo Tony? ¿Qué dijo? ¿Sí? Porque hay niños que tienen 3 años y hablan fluido, pero uno dice, como que está hablando en otro idioma, no le entiende ni la mamá. A lo mejor el hermano, que es el más cercano a él, puede entenderle y puede ser el intérprete oficial de ese niño. Pero si un niño de 3 años nadie lo entiende, seguramente va a requerir terapia de lenguaje. Pero si tenemos un niño de 3 años que dice la princesa, el príncipe, no sé, el cocolilo, no pasa nada. O sea, no es un niño que necesite terapia de lenguaje. Es un niño que está en un proceso de adquisición del sistema fonológico de su idioma. Porque aunque diga cocolilo y princesa, todos podemos entender a qué se refiere, ¿verdad? No pasa nada. Y tampoco le podemos decir, a ver, no, hijita, habla bien. Princesa, a ver, ¿qué te princesa? O sea, hay que darles un poquito de tiempo. Entonces, bueno, volvemos a los 6 años, 7 máximo, ya los niños tienen que hablar, ahora sí, con claridad y perfectamente estructurado su lenguaje. Y a partir de los 7 años y hasta la adolescencia es un periodo de enriquecimiento del lenguaje, ¿sí? Ahí sí, ¿de qué va a depender que haya sujetos que tengan una mejor y más eficiente comunicación? Pues uno, de toda la estimulación lingüística que tuvo desde bebé, y 2, bien importante de lo que habló ayer Gaby, el acceso a la lectura. O sea, la lectura como herramienta para el lenguaje, para enriquecer el lenguaje, es fundamental. ¿Estamos de acuerdo, verdad, David? Totalmente de acuerdo. Entonces, si ustedes a esta edad quieren enriquecer su lenguaje, lean, dense tiempo, dejemos un poquito las redes sociales y pongámonos como un reto personal, leer media hora al día, 15 minutos al día antes de dormirnos.
Es una herramienta muy importante para enriquecer el lenguaje. Bueno, ahora sí, la siguiente. Bueno, la posibilidad de que los niños, es de lo que hablaba ahorita, tengan exposición a su lengua materna, tanto dentro del núcleo familiar como fuera de él, es fundamental para que esta función se desarrolle. Bueno, hasta ahí. Ahora sí, ¿cómo es que se aprende el lenguaje? Ya hablamos que hasta el año de edad más o menos, los niños empiezan la producción de primeras palabras y a partir de ello decía, bueno, el lenguaje se incrementa de una manera muy rápida, de manera que a los 3 años ya están hablando todo, pero ¿y qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo es que el niño aprendió a hablar? Bueno, porque los niños empiezan a conceptualizar las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Las palabras son conceptos que tenemos aquí, almacenados en nuestro cerebro. Pero ¿cómo es que logramos almacenarlas? Bueno, pues a través de que el niño escucha y está en contacto con el lenguaje todos los días. Entonces el niño supo que esto que sirve para que yo ponga un líquido allí y me lo pueda tomar, se llama vaso. Y entonces el niño empezó a escuchar que la mamá decía vaso, y esa cadena de sonidos le corresponde a esa cosa que puede ser de diferentes tamaños, colores y materiales, pero que su función es contener un líquido para que yo lo pueda beber. Esa es la función. Entonces el niño asocia esta cadena de sonidos vaso con ese referente. ¿Sí? Y entonces, en el momento en que el niño aprende a que a esa cosa le corresponde esta cadena de sonidos que es vaso, entonces el niño logró integrar un signo lingüístico. Y así va a aprender todas las palabras. Por eso es fundamental la interacción social, es decir, el lenguaje tiene una base biológica de la que hablamos ahorita. Sí, el lenguaje es una función que se asienta en el sistema nervioso central y concretamente en el córtex frontotemporal del hemisferio izquierdo. Pero para que esas áreas maduren, se desarrollen y hagan todas las interconexiones y sinapsis que tengan que hacer, se necesita esta otra parte, la dimensión social. O sea, es decir, para que el lenguaje se desarrolle, se adquiera y se desarrolle, se requiere la dimensión biológica y la dimensión social. Sin la dimensión social, el lenguaje no se desarrolla de una manera muy limitada, ¿sí? Entonces, por eso es importante que las mamás les hablen a sus niños, les canten, les platiquen qué van a hacer, les nombren las cosas. Es decir, que el niño realmente tenga un entorno lingüístico rico en estimulación. Que le hable el hermanito, el abuelito, la mamá. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Esto, más otra cosa que ya estábamos viendo un poco antes, que ahorita les voy a decir qué es y ustedes me van a decir sí o si no. Como resultado del aislamiento, la solicitud de consulta para niños de entre 2 y 3 años se ha incrementado notablemente una vez que las restricciones del aislamiento se han levantado. Sí lo estamos, yo por ejemplo en mi consulta particularmente, todas las solicitudes nuevas de atención son chiquitos que no están hablando, que tienen 3 años, me han llegado niños hasta de 4 años que no están hablando, pero de verdad no están hablando, o sea, no están hablando, de verdad, y hay muchos chiquitos ahorita como resultado del aislamiento por la pandemia que están presentando retrasos importantes en la adquisición del lenguaje. O sea, esa etapa, cuando a muchos chiquitos la pandemia los encontró en esta etapa, de los 0 a los 3. Y como los niños estuvieron guardados prácticamente 2 años, pues ese periodo rico, importante y fundamental, pues los niños estuvieron guardados. Qué padre los que tenían hermanitos y los que no. Los que su mamá trabaja y estaba todo el día ahí en línea y no tenía mucha oportunidad de atender al niño, ahí estaba, pero realmente no tenía posibilidad de interactuar con el niño. Entonces estamos viendo que hubo mucha deprivación social y que como consecuencia la dimensión social estuvo ahí, es decir, no se dio y entonces no se presentó. Y entonces tenemos retrasos en el desarrollo del lenguaje, pero también les quisiera compartir una experiencia que la estábamos viendo antes de la pandemia.
los teléfonos, pero los de las mamás, no los, y bueno, por supuesto también los de los niños, sobre todo las mamás jóvenes. Por un lado, las mamás pasan mucho tiempo, es decir, trabajan, muchas mamás trabajan, pero también tiempo del que pueden estar en la casa, pasan mucho tiempo en el teléfono. Y luego, si los niños están inquietos y las cuestionan y les piden, o sea, cuando los niños les demandan atención, pácateles. ¿Qué les damos? El iPad, el teléfono, o sea, lo que sea. Con tal de que el niño no me esté demandando tanta atención, quiere ir al parque y yo no tengo ganas porque tengo que mandar mensajes, porque tengo pendiente de un reporte, o tengo que contestar un montón de mensajes, o tengo que organizar una fiesta con mis amigas, lo que sea. Entonces el niño demanda atención y nosotros sí, claro, toma el teléfono, toma la tablet, te prendo la computadora, te pongo una película que el niño ya se la sabe al derecho. Entonces los niños pasan demasiado tiempo en las pantallas, por un lado, y dicen las mamás, sí, pero es que dice muchas palabras que aprende en los programas de la escuela. Sí, pero de todos modos, aunque dicen muchas palabras así, hay niños que realmente esto les afecta, es decir, el no tener una interacción verbal genuina, porque en las pantallas sí los niños escuchan muchas cosas, pero no es una interacción verbal genuina. O sea, el teléfono no, el niño dice, es que mañana fui con mi abuelita, el teléfono no le va a decir, no, Pepito, no se dice es que mañana fui, se dice es que ayer fui con mi abuelita. ¿Verdad que la pantalla no le va a decir eso? O sea, no es realmente una interacción verbal. Por eso es que, además de esto, ya anteriormente veníamos viendo niños pequeños que deben hablar a cierta edad y no lo están logrando o que van muy desfasados respecto de su desarrollo. La siguiente, por favor. Ok, ya lo platicamos. El lenguaje como producto del funcionamiento cerebral, y ya lo comentamos que las funciones cerebrales superiores, tales como el lenguaje, son un sistema funcional que depende del trabajo integrado de todo un grupo de áreas corticales y subcorticales, cada una de las cuales aporta su propia contribución al resultado final, que en el caso del lenguaje es esto que conocemos como habla, pero también es esta parte fundamental que es el procesamiento de la información verbal. Los componentes principales del lenguaje se encuentran, como ya lo comentamos, en el hemisferio dominante, el izquierdo, en la región frontotemporal. Si quieres, vemos la siguiente, que creo que ya la comentamos. La dominancia para el lenguaje está relacionada a la lateralización y el sexo influye también en la representación cerebral del lenguaje. Ahí está lo que les comentaba. Las mujeres tienden a tener en forma bilateral, en cambio los hombres están más lateralizado a la izquierda. La siguiente, por favor. Ahí ven a la señora, hable, la señora así como tratando de procesar. Ok, eso también ya lo platicamos. Y hasta ahí nos quedamos. Bien. Bueno, entonces decíamos que, ¿qué decíamos? Bien, decíamos que los niños entonces están presentando este tipo de problemas, por un lado, por la exposición indiscriminada a las pantallas. Ese es un tema de reflexión de verdad. Es algo que, como quisiéramos que se hablara más de ese tema, porque de verdad está influyendo mucho en cómo los niños aprenden a hablar, qué tanto se tardan y además en la calidad de su comunicación. Y eso lo vemos, lo empezamos a ver en los chiquitos y luego lo confirmamos en los adolescentes. ¿Sí? Vamos a hablar de esto, porque luego vemos que los chicos cuarto, en quinto, en sexto, no sé, de primaria, pasan a la secundaria y cómo batallan con la comprensión del lenguaje. Y no nada más del lenguaje oral, también del lenguaje, del lenguaje escrito. ¿Sí? Ok, veamos entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario? Sí. ¿Será que por eso también son más digitales? ¿Son más que, perdón? Lo de la famosa frase de que las nuevas generaciones, o sea, de que todo lo sienten como agresión o así, o sea, como Sí, miren, yo estaba viendo, no sé, alguien me mandó un WhatsApp, creo que en el chat de mi familia subieron
y se veía una foto de un vaso. Entonces decía, lo que opinan las diferentes generaciones del vaso. Y me causó mucha risa cuando veo que los millennials dicen, ese vaso, o sea, los adultos, ¿no? Ese vaso está medio vacío, ese vaso está medio lleno. Ese vaso, quizá que, y luego los millennials, ese vaso me está ofendiendo. ¿Por qué? Sí, así, ese vaso me está ofendiendo. Entonces dices, pues sí, así son los jóvenes de ahora, ¿no? O sea, creo que les falta mucha tolerancia porque no estamos logrando que los niños maduren emocionalmente en casa, por lo que ya comentamos. Es decir, ahorita estamos hablando del lenguaje, pero podemos hablar de la maduración en general, de los límites, de las reglas en casa, que son fundamentales, porque finalmente esto ayuda a la maduración de los niños, o sea, la maduración emocional. Y las generaciones de padres jóvenes, aquí no hay muy chavas, ¿verdad? Aquí no hay muy chavas, ¿verdad? Como que nos falta un gen, a las nuevas generaciones, les falta una mitad de un gen que se llama sentido común. Perdónenme. De repente vemos a las mamás haciendo, no sé, haciendo mil cosas para que el niño vaya a la escuela. Ándale, mijito, mira, yo te voy a dar, no llores, hijito, mira, te voy a comprar un chocolate, mira, cuando salgas te voy a dar un premio. Y dice, no. ¿Por qué le va a dar un premio por ir a la escuela? ¿Verdad que no? O sea, el niño tiene que ir a la escuela, o sea, tiene que aprender que él va a la escuela y va a estar ahí de las 8 a las 2 y en algún punto va a entender, o sea, al principio va a llorar, pero en un punto va a entender que la mamá va a llegar a las 2 y se lo va a llevar a la casa y entonces al otro día se repite la rutina y que hay 2 días de la semana que puede estar en casa y picarse los ojos si quiere toda la mañana o dormir toda la mañana o jugar con sus hermanitos o irse al parque o ir a la casa de la abuelita, o sea, lo que a la familia le guste y acostumbre. Pero de verdad yo veo mamás muy jóvenes que digo yo, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones de papás? Sí, de verdad creo que está faltando mucho el sentido común sobre cómo guiar a los niños, que la verdad no es nada complejo, pues es que hay que poner límites nomás, que no se quiere dormir, ¿cómo que no? No, es que pues se tiene que dormir, que no se quiere, es que no tengo mucho para que se bañe, pues lo coges y lo llevas al baño, si lloró, pues ni modo, pues que se bañe llorando, ¿qué le va a pasar? No le pasa nada porque lo ves a bañar llorando, es que llora mucho, entonces no puedo bañar. Y uno dice, pues ahí se le limpian las lágrimas con ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno dice son totalmente de sentido común. ¿Por qué las mamás les cuesta tanto trabajo? No quiere ir a la escuela, no quiere hacer la tarea, no se quiere peinar, no se quiere bañar. ¿Qué más se les ocurre? No quiere comer, nomás quiere comer chocolates. Y uno dice, pues, pero el adulto eres tú. O sea, tú decides qué come. Y si tú decides que no come chocolates, pues no come chocolates y ya. No le va a pasar, va a llorar, pues sí, pero pues todos lloramos, no pasa nada. Mientras no hay una agresión, es decir, no el chocolate, el niño se enoja y llora, no le vamos a gritar ni le vamos a mandar, no, pues que llorar, no pasa nada, que llore. Nomás hay que cuidar, pues que no se vaya a autoagredir o que no vaya a hacer algo que lo lastimes todo. Pero le podemos dejar que llore media hora. Otra vez que al día siguiente que va a querer comer chocolates, va a llorar otra media hora, pero en un mes ya va a llorar 10 minutos, porque ya aprendió que aunque llore media hora, no le van a dar el chocolate. Y al mes y medio pues ya no va a llorar, porque ya sabe que no le van a dar el chocolate. Así es el asunto. Es una cuestión de lógica y de sentido común de los mamás y de los papás. Pero andan haciendo circo, maroma y teatro para que el niño no llore, y uno dice, pues que tiene que llorar, no pasa nada. O sí pasa algo. No pasa nada. Amelia, Sí. yo tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿cuál es tu opinión acerca de la relación entre niños de lactancia materna? O sea, bueno, yo he escuchado que dicen que los niños que son amamantados tienden a tener una mejor vocalización, que hablan antes, que los que no toman pecho. Que no son alimentados a pecho materno. La pregunta es, ¿qué opinas acerca del lenguaje mixto antes de los 3 años? O sea, de los papás que español
En 2 idiomas. Yo lo hago, pero igual que se me olvidaría hacerlo, pero pues no sé si eso pueda causar más confusión o si es recomendable o cuál es tu opinión. Bueno, respecto al tema de que los niños que son alimentados a pecho materno hablan más pronto mejor, tiene su razón de ser en que cuando los niños son alimentados del seno materno ejercitan una cantidad mayor de músculos orofaciales que los niños que son alimentados con biberón. Entonces sí tiene su lógica por ese lado, pero no necesariamente condiciona un desarrollo más rápido. Lo que sí condiciona es una ejercitación más adecuada de toda la musculatura orofacial. Pero no necesariamente por eso los niños van a hablar antes. Pero si ustedes me preguntan, por todos lados es mucho mejor que los niños sean alimentados a seno materno. Claro que hay mamás que no les es posible por una infinidad de circunstancias, pero si la mamá tiene la opción, es mucho mejor que ese bebé sea alimentado a seno materno. Ahora, respecto a la enseñanza o a la exposición a segundas lenguas en el periodo crítico de adquisición del lenguaje, se puede. Pero sí tenemos que tener claro que ese chiquito se va a tardar más tiempo en hablar. No porque se confunda, es que se confunde. No se confunde. No se confunde. Lo que pasa es que el niño requiere más tiempo para procesar ambos lenguajes de manera simultánea. ¿Por qué? Porque las lenguas, sobre todo el inglés, si ustedes la piensan, las que hablan en inglés, la estructura sintáctica del inglés es totalmente diferente a la estructura sintáctica del español. ¿A qué me refiero con estructura sintáctica? Al orden de las palabras dentro de una frase. Entonces, sí se puede, pero tienen que asumir que ese chiquito es probable que se tarde más en hablar, porque tiene que procesar al mismo tiempo 2 formas de comunicación. ¿Qué es lo adecuado? Bueno, los niños que tienen un desarrollo del lenguaje adecuado no pasa nada, pero en los niños que tienen retraso en el lenguaje, por favor no lo hagan. O sea, en los niños que tienen retraso en el lenguaje está contraindicado incluso que vayan a escuelas de enseñanza de segunda lengua. La recomendación es siempre, espérense a que el niño adquiera y consolide su lengua materna y entonces sí, lleve la enseñanza de segunda lengua, pero déle un poquito de tiempo. Total, qué urgencia, ¿no? Finalmente tenemos hasta los 6 años para que los niños puedan aprender bien una segunda lengua. Una pregunta más o menos va por ahí. Yo nací en Estados Unidos, mi papá es americano, mi mamá es mexicana. Ella siempre me habló en español, él siempre en inglés, fuera de casa, pues era inglés. Yo le contestaba a mi mamá en inglés. Pero ella me decía, es que tú aquí hablas en inglés. Entonces, es que, ¿por qué yo puedo hablar en inglés si mi lengua materna es el español que tú me enseñaste? Claro. Digo, aparte, sinceramente, digo, sí se escuchan muy bien los acentos y no creo, digo, ahorita que estaba escuchando a mi mamá, muy poquitas personas pueden hablar con un acento perfecto en inglés y en español, porque la lengua se acomoda de otra manera y no se puede. Entonces, si les enseño inglés, aquí van a hablar con un acento, o sea, como mexicanas, pero con acento americano, digo, nos van a recibir burlas o lo que sea, como cuando yo llegué aquí, pues, porque los niños les hacen raro que hables diferente. Entonces siempre decía, es que no se me hace que les deba enseñar inglés cuando ellos viven en México. Ay, no sé. Y siempre me están diciendo, es que ¿por qué no les hablaste? ¿Por qué no les decías? Porque para todo hay tiempo. Yo creo que para todo hay tiempo. O sea, el tema es que vivimos en un mundo tan competitivo que luego metemos a los niños en unos berenjenales que realmente no lo necesitan. Hay que dejarlos ser niños, hay que dejarlos crecer con alegría, con felicidad y nosotros irlos acompañando, pero dándoles tiempo. O sea, yo creo que para todo hay tiempo. Mi hijo fue niño pandémico, estuvo todo el tiempo desde los años, hace 2 años, hasta los 3 y medio, y aislado. Y el neurólogo me dijo que no lo metiera a escuela bilingüe, que me esperara un poquito para que desarrollara un poquito más el lenguaje y ya sobre eso lo pudiera meter. Más adelante. Ahorita ya me lo dio de alta y ya va a poder entrar, pero ya habla un poquito más. Totalmente de acuerdo con el neurólogo. Es lo más
Es lo más congruente que podemos hacer. Si los niños estuvieron en aislamiento, pues hay que darles tiempo. O sea, necesitan interacción social para acabar de aprender o acabar de consolidar su lengua materna, según el caso. Y bueno, continuamos, pero si no, no voy a terminar el tema y se nos acaba el tiempo. Pero muy padre sus preguntas y sus participaciones, gracias. Ahora, vamos a ver el tema de lenguaje y aprendizaje, porque lo revisamos al principio, ¿se acuerdan? Decíamos que el lenguaje tiene que ver con la conducta, con el aprendizaje y con la socialización. Veamos ahora qué tiene que ver con el lenguaje. Pues resulta que es común que los niños con trastornos, ahí dice trastornos del lenguaje, y ni les dije que era trastornos del lenguaje. TLL, o sea, trastornos del lenguaje, engloba a todo el abanico de patologías del lenguaje. No estoy aquí planteando ninguno en particular, porque podemos hablar desde los niños con hipoacusia, que no desarrollan el lenguaje porque no escuchan, hasta los niños autistas, los niños con discapacidad intelectual, los niños con un desarrollo normal, que hablan pero no hablan claro, es decir, todo el abanico de patologías del lenguaje. Bueno, es común que estos chiquitos presenten problemas de aprendizaje, y ello es así. ¿Por qué resulta que es así? Porque el tema es que la lengua escrita, ¿qué es la lengua escrita? A ver, chicas, ¿qué es la lengua escrita? ¿Qué se les ocurre que sea? Pues la lengua escrita es una forma de representar a la lengua oral. O sea, volverla a presentar, eso es representar. ¿A través de qué? De signos, que son las letras. Son signos convencionales porque todos y hace mucho se pusieron de acuerdo y dijeron, esta bolita con un palito, esa va a ser la A. Son arbitrarias y son convencionales las letras, ¿sí? Entonces, la lengua escrita es una forma de representar a la lengua oral a través de signos. Entonces, si un niño no habla bien, pues ¿ustedes qué creen? Pues no escribe bien. Y además, si este niño tiene serias dificultades en el desarrollo del lenguaje, pues cuando se vaya a enfrentar a la adquisición formal de la lengua escrita, va a ser un proceso muy complejo, porque el lenguaje se supone que se aprende, el lenguaje oral se aprende de manera natural, pero la lengua escrita, no, los niños tienen que estar sometidos a un proceso sistemático de aprendizaje formal. Entonces, si los niños no tienen todas las herramientas del lenguaje para enfrentarse al aprendizaje de la lengua escrita, sí les va a costar trabajo y la van a sufrir. Por eso es importante que los niños, cuando entran a primaria, vayan ya sin ninguna dificultad de lenguaje. O sea, no hay que esperarnos a que cumplan 6 años. No, pues ya cumplen 6 años y siguen sin hablar bien. Ahora sí vamos a la terapia del lenguaje. Ya es tarde. Realmente un niño de 6 años ya está, o sea, que no habla bien, que no estructura bien, que le faltan sonidos en su habla, de verdad, a los 6 años ya está llegando tarde, porque ya pasó desde hace mucho, ya cerró el proceso de adquisición y ya cerró la etapa de consolidación. Entonces, ese niño ya tiene patrones, en el caso de los sonidos, de la M, de la P, de la G, de la B, de la R, de la R, ese niño ya tiene patrones neurológicos muy establecidos, ¿sí? Entonces ese niño dice la R, así, rojo, ratón, perro, ¿sí? Muy verbalizada como el francés. Va a ser muy difícil que después de 5 años de estar hablando así, vengamos a cambiarle el patrón, porque ya se estableció como un patrón neurológico. Entonces hay que cambiarle el patrón incorrecto por el adecuado y va a ser difícil, ¿sí? Entonces por eso es importante que los niños, las niñas a los 4 y medio, si siguen hablando mal, vayan a terapia de lenguaje. Si los niños a los 4 años y medio, 5 están hablando mal, vayan a terapia de lenguaje, porque están a 1 año de pasar a primaria. Y si van así a la primaria hablando mal, ¿qué va a pasar? Pues los niños más grandes van a ser como el blanco de las bromas, ¿sí? O ¿por qué no hablas bien? Entonces ahí vamos a comprometer la autoestima del niño, porque evidentemente los niños más grandes ya se fijan, pero además le dicen. Los chiquitos no, los más chiquitos de preescolar es muy raro que les digan algo, pero en primaria sí. Y alguien viene a decir, ¿por qué no hablas bien? Oye maestra, es que ¿por qué Pepito no habla bien? ¿Sí? Mazatlán. No, es que esta es una combinación difícil. El tri es bien complejo. Entonces, bueno, ese asunto por un lado. Y
Les digo, van a ser blanco de bromas pesadas y de señalamiento y demás. Pero además, el tema del aprendizaje de la lengua escrita, que es fundamental para los niños. Si ese niño en cuestión no puede decir la R y escribe, dice princesa, cocodrilo, lavadora, pues claro que así lo va a escribir, porque él así analiza la palabra. Glavadola. ¿Qué dice ahí glavadola? Está bien escrito, porque además él así lo analizó. El acto de escribir es un nivel conceptual al que los niños llegan a través de un trabajo previo, que también tiene que ver con la parte social y con la parte escolarizada, en el que los niños descubren, porque ellos lo tienen que descubrir, que a cada sonido le corresponde una representación gráfica. Entonces, en ese momento en que los niños son alfabéticos, es cuando pueden escribir las palabras completas. Y en este caso estamos hablando de un niño alfabético convencional porque usa las letras. Entonces escribe glavadola porque así lo analizó, pudo hacer su análisis, lo que llamamos análisis grafo-fonético, es decir, a ese sonido le corresponde esta grafía. Entonces, si el niño así lo analiza, así lo va a escribir. Entonces, es importante que los niños ya hayan superado cualquier dificultad del lenguaje expresivo y sobre todo comprensivo. Bien, esas dificultades pueden manifestarse como problemas en la conciencia fonológica, lo que acabo de comentar, problemas para el análisis grafofonético de las palabras, lo que se traduce en sustituciones u omisiones de grafías en función de los sonidos que a cada niño le representan dificultad, que es el ejemplo que di ahorita también. Problemas en la escritura dictada, evidentemente, y problemas en la comprensión lectora. La siguiente, por favor. Las dificultades del lenguaje suelen alcanzar no solo a la lectoescritura, sino que pueden afectar también al aprendizaje matemático, ya que para aprender el nombre de los números necesitamos hablar, para operar mentalmente con ellos también, y fundamentalmente requerimos del lenguaje para la resolución de problemas, ya que el paso previo a la selección de una operación matemática pues implica entender el problema que me plantea. Entonces, si tenemos problemas de comprensión cuando leemos, pues no vamos a poder solucionar adecuadamente tampoco los problemas matemáticos. Eso lo empezamos a detectar regularmente a partir de quinto, sexto de primaria. Cuando los niños tienen dificultades para la comprensión, es ahí. Pero si las mamás tienen alguna sospecha de que el niño no está procesando bien la información lingüística, hay que revisarlos, porque los problemas del lenguaje, los que vemos son estos que afectan al habla, pero también existen estos que no vemos, que tienen que ver en cómo los niños procesan la información lingüística, tanto oral como escrita. Ese es un problema del lenguaje también, que está afectando a la comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, un problema del lenguaje no nada más es que vemos y que se manifiesta en el habla. También hay problemas que tienen que ver con la comprensión, que es el procesamiento de la información verbal. Pero esos no son tan evidentes y, sin embargo, son los más complejos de resolver. ¿De acuerdo? Porque los problemas en el habla, si no tienen que ver con malformaciones del aparato articulador, pues digamos que son los que se resuelven más fácilmente en más corto tiempo. Pero los problemas que tienen que ver con el lenguaje comúnmente conceptual son los más complejos y es importante resolverlos también, porque si no el niño va a ir arrastrando, le podemos ver la siguiente, el niño va a ir arrastrando estas dificultades siempre. La primaria se van a hacer más evidentes en la secundaria, en la prepa y en la profesional, no les cuento. ¿Podemos ver la siguiente? Bien, ahí está. La prevalencia de las dificultades en la comprensión lingüística a lo largo de los años impacta en el desarrollo cognitivo general, ya que el lenguaje es la función que permite el crecimiento del pensamiento, la capacidad de razonamiento y abstracción están directamente ligadas con el lenguaje. A través del lenguaje podemos abstraer y podemos racionalizar. El lenguaje, les digo, es una herramienta fundamental no solo para la comunicación, también para el aprendizaje.
con los terapeutas del lenguaje. Sí. Ahorita que estabas diciendo de la fonética y lo escrito y todo eso, tengo una hija de 6 años y hijo de 4. La niña corregía al niño, el niño ya está bien, pero ella como que noté que lo escribió gusta, en vez de gusta. Acaba de cumplir 6 años, va a pasar a primaria. Pero si eso es no sé si fue un desacierto ocasional o si es una constante. Tendrías tú que observar si es una constante, o sea, revisa sus cuadernos y si es una constante que ella sustituya, busta por busta no se parece, o sea, la duda es muy anterior y la duda es muy posterior, un sonido velar, entonces no sé si ella lo usa así o lo percibe así, esa palabra en particular, o si es una situación generalizada. La recomendación es que revises sus cuadernos y veas qué te encuentres. Si son hallazgos constantes, entonces sí hay que revisar qué está pasando. Si fue algo ocasional, nada más es aclararle y corregirle y estar pendiente de que no cometa el mismo error. Pero si no es algo sistemático, no pasa nada. Sí, sí. Es normal, por ejemplo, mi hija chiquita tiene 3 y ella hablaba, o sea, delicioso, precioso. Y tiene un ratito diciendo precioso, delicioso. Y le digo delicioso, ali, delicioso, delicioso. Me da risa, yo creo que confunda la palabra delicioso. Digo, ay, qué bueno, sí, al rato. Pero nada más en esa palabra le sucede. Pues cuando es como cioso, con el cio. Es que los diptongos son... ¿Pero cuántos años tiene? Tiene 3. Ah, no, está Lo chiquita. decía bien y lo empezó a decir mal. O sea, sí lo decía ya bien, Ajá. pero tiene como un mes que empezó a hablar de esa manera. ¿No estará jugando? No, ya nadie que habla así. Estoy cantando la canción de Bruno, de Precioso, no sé qué, Precioso. Qué raro, sí. Déjala un poquito, no necesitas mucho, y luego, ya que pasen unas 2 semanas, intenta corregirla otra vez. No es muy significativo, pero sí puede ser por el diptongo, porque los sonidos de alrededor de los diptongos a veces se alteran porque los diptongos son difíciles de producir. Entonces, Pues va diciendo diferente, pero ya no sabe cómo hacerlo otra vez. entonces, márcale nada más. Puedes segmentar la palabra en 2, pero no en sílabas. Delicioso, por ejemplo, pero no le des sílabas porque entonces cuando las vuelva a unir le va a pasar lo mismo. Ajá. Ok, el lenguaje y la pandemia, ahora sí, para cerrar. La situación actual de pandemia es difícil para cualquier niño y más aún para quienes no cuentan con buenas habilidades comunicativas. Los factores que durante este tiempo de pandemia han incidido negativamente en la adquisición y desarrollo del lenguaje por parte de la población infantil son algunos de los siguientes, aunque ya los comentamos, revisémoslos ya finalmente. El cambio abrupto en las rutinas y hábitos constituye un factor desestabilizante para quienes cursan con problemas de comprensión. La imposibilidad de compartir contextos de intercambio social, las salidas habituales con familia y amigos, que suelen ser espacios de intercambio social útiles para estimular el lenguaje. El exceso en el uso de pantallas, que está desaconsejado para la población infantil, pero que en los tiempos más críticos de la pandemia se constituyeron en casi el único recurso de intercambio social y de acceso al aprendizaje. Ahí sí, pues no hubo manera, ¿verdad? Pero ya estamos retornando a la normalidad, ya podemos prescindir, vamos a tratar de empezar a dejar un poco el uso de pantallas y volver a la interacción real, que es esta entre personas. No niño con pantalla, sino niño, niño con mamá, niño con papá, niño con hermanos. La dificultad para acceder a las terapias de manera presencial. Durante casi 2 años algunos de ellos abandonaron sus tratamientos mientras que otros lo continuaron por videollamada. Pero ciertamente esto no reemplaza en igual medida la atención presencial. En mi caso, yo les puedo decir que creo que a mí me pasó como nos pasó a todos. Sí, el mes y medio ya, ¿verdad? O sea, nos tenemos que ir, vamos a guardar un mes y medio y ya. Entonces todo el mundo cerramos todo, se acabó la vida.
pero a los 2 meses había más que me decían, Amelia, ya, o sea, ya cuando nos dimos cuenta que esto iba para muy largo, entonces hubo mamás que me dijeron, Amelia, yo, si tú estás atendiendo, lo puedo llevar. Hay niños que definitivamente ya no volvieron a la terapia, algunos descansaron y volvieron, y sí, llegaron muchos chiquitos nuevos, muchos chiquitos nuevos. Entonces, bueno, estos factores yo creo que han influido y les digo, ¿por qué yo decidí hablar de este tema? Por hacer una revisión de lo importante y fundamental que es la dimensión social en el aprendizaje del lenguaje. Y en ese sentido, invitar a las mamás y a los papás de hijos pequeños a que se den tiempo de convivencia con sus hijos, que les hablen, que los llevan de paseo, les platiquen, vayan a visitar a la abuelita si ya se puede, a los tíos, a los primos, a los amigos, es decir, que volvamos a la vida real, pero con unas ganas renovadas de realmente estar y compartir tiempo con nuestros hijos. Ese es el tema, eso es lo rescatable esta pandemia nos dejó evidentemente muchas pérdidas a muchas familias, muchas cosas tristes, pero yo creo que hasta de lo malo tenemos que aprender y rescatar algo. Lo que podemos rescatar respecto al lenguaje de esta pandemia y concretamente respecto al lenguaje de los niños, ¿alguien traerá por ahí un Kleenex, servilleta o algo que me regalen? A ver, aquí en el ustedes. Si no, no pasa nada por acá. Gracias. Lo que podemos rescatar entonces, te agradezco, ¿no?, de estos tiempos de pandemia es lo valioso y lo importante de la dimensión social en el aprendizaje del lenguaje, pero no solo en eso, también todo lo que es el desarrollo emocional de los chiquitos, ¿sí? Entonces, por eso es que yo seleccioné este tema, porque yo quisiera, como especialista en esta área, poder de alguna forma hacer conscientes a los papás, tocar realmente a la gente y decirles, vamos a convivir con nuestros niños, vamos por una interacción real con ellos, dejemos las pantallas, no es una interacción real, cántenles, háblenles, salgan con ellos al parque, platíquenles, festéjenles sus logros, acompáñenlos, realmente acompáñenlos ustedes, no dejen que una pantalla se encargue del desarrollo de sus niños, acompáñenlos, porque además el tiempo se pasa muy rápido. O sea, cuando volteamos, el niño ya está de este tamaño, y cuando volvemos a voltear, el niño pues ya no quiere estar con nosotros, porque el niño ya quiere estar con sus amigos y es lo normal, nosotros lo vivimos. Yo tengo una hija de 18 años que es hija única y traté de acompañarla en todo ese proceso. Ahorita, evidentemente, pues ella sí nos acompaña, pero ya para ellos en esa edad lo importante es su grupo de amigos. Nosotros somos el apoyo que estamos ahí siempre, pero no somos ahorita lo más importante para ellos. Entonces, yo los invito y las invito a que aprovechen. Los que tienen niños chiquitos, los que están aquí y los que nos van a ver la conferencia, espero que nos vean muchos, yo los invito a que vayan por una interacción real con sus hijos, porque eso va a favorecer su desarrollo enormemente, no solamente el lenguaje, en todo, pero evidentemente a mí la parte que me toca hablar con ustedes es la parte del lenguaje. Y si sus chiquitos de 3 años no están hablando, hay que buscar ayuda. O sea, si tengo un niño de 3 años que dice 5 palabras o 10 palabras, sí me tengo que preocupar, claro que me tengo que preocupar. No hagan caso y decir, no te apures, que al cabo tu tía habló a los 5. No, porque vamos a hacer ese niño que espere a los 5, y si a los 5 sigue igual o ha avanzado muy poquito, perdimos años y tiempo muy valioso. Entonces sí hay que estar atentos al desarrollo de nuestros niños. Las que son maestras, estén atentas al desarrollo de sus alumnos, y si tenemos niños de 2 años y medio que están diciendo 2 palabras y no forman frases, hay que estarlos observando. Si llegamos a los 2, 8 meses y estamos igualitos, refiéranlos a algún lugar donde los puedan atender y apoyar. Y si llegamos a los 3 años, pues córranle. Si llegamos a los 3 años, no, corran a buscar ayuda.
porque ese niño ya cerró la etapa de adquisición sin haberla completado, la etapa de adquisición del lenguaje sin haberla completado. Entonces, bueno, pues de esto les vine a platicar. Agradezco mucho su atención de verdad y su participación, y gracias por su paciencia y por su audiencia. Gracias.